Hola, soy el detective Boyd. Hoy hablaremos sobre otro objeto muy extraño, SCP-3026 o Neurobor a la moda, como si la fundación en sí ya no fuera extraña. Pensé en él cuando vi a un chico en la calle con uno de esos peinados de salmonete que eran populares en los 80, una especie de deshonra al estilo de David Bowie o Paul McCartney. SCP-3026 tiene un peinado exacto, está clasificado como Euclides y su apariencia no es lo único que mata. Parece un niño de 8 o 10 años con chaqueta, pantalón rojo y gafas de sol. Está claro por qué fue apodado a la moda. El niño casi siempre se siente inmóvil, reaccionando ocasionalmente a lo que sucede a su alrededor. No come ni experimenta otras necesidades fisiológicas típicas que son propias de un ser vivo. Probablemente no en el sentido habitual, de todos modos. Puede estirar sus extremidades hasta 7 metros de largo y retraerlas a su tamaño normal casi instantáneamente. Esta última propiedad permite que el objeto evite eficazmente el contacto con científicos que intentan tomar muestras de su cera. Hablaremos de eso más tarde. Se mueve exclusivamente con la ayuda de esta propiedad. El objeto se levanta o empuja paredes y objetos en un radio de 7 metros. Luego cae postrado y tira de su torso, levantándolo verticalmente solo después de detenerse. No importa lo espeluznante y divertido que pueda parecer este método de movimiento, permite que el objeto alcance velocidades hasta de 40 kilómetros por hora. Ahora sobre la cera, la ropa, las gafas y el peinado del objeto están hechos de una sustancia casi idéntica a la cera de carnauba. Este ingrediente se utiliza en entornos industriales, incluida la industria alimentaria, bajo la apariencia del aditivo E903. Se extrae de las hojas de palma en Brasil. La única diferencia entre la cera natural y la cera de SCP-3026 es que esta última se ajusta en color y textura a cualquier superficie con la que entre en contacto. Esta sustancia se llama SCP-3026-1. Se libera de un orificio especial cerca del ojo izquierdo del objeto. Para generarlo, saca el lente izquierdo de sus gafas. Si SCP-3026 es dañado, usa la cera para restaurar partes de su apariencia. Conseguí algunos documentos de la Fundación que dicen que la sustancia cerosa es bastante fuerte. Los especialistas de la Fundación realizaron 427 pruebas, confirmando que puede soportar daños de bala de hasta calibre 44. La cera puede soportar 12 rondas de menor calibre, pero se destruye instantáneamente con una sola ronda de gran calibre. El objeto puede estar expuesto a al menos 3000 lúmenes de luz. Si SCP-3026 se ve privado de una fuente de luz, emite un sonido de tono alto que mide 110 decibeles de volumen. El efecto es extremadamente desagradable. El 85% de quienes lo escucharon comienzan a experimentar ansiedad y miedo severo. La fuerza del sonido es comparable a la de un helicóptero despegando en las inmediaciones. Para los que no han experimentado eso antes, 130 decibelios es una característica del umbral del dolor. Las conmociones cerebrales ocurren a 140 decibeles y las ondas de choque ocurren a 160. SCP-3026 comienza a moverse en su forma habitual a la fuente de luz suficiente más cercana. Se desconoce cómo busca la fuente de luz y emite sonidos. La criatura requiere la exposición de flujo luminoso para crear su sustancia cerosa. Los estudios demostraron que después de varias horas sin luz, el Neurobor no puede producirla. Finalmente llegamos al motivo de la clasificación Euclides de SCP-3026. Tan pronto como una criatura con un cerebro aparece a su alcance, es decir, a 7 metros, el objeto los ataca. Instantáneamente extiende sus manos e intenta romper el cráneo de la víctima por cualquier medio necesario, hasta que logra acceder al cerebro. Entonces el Neurobor lo saca y vuelve a su estado neutral. Los documentos de la Fundación no informan sobre las acciones posteriores de SCP-3026 con respecto al cerebro extraído, pero aparentemente no hacen nada con él. Dadas las peculiaridades del objeto, se mantiene en una celda con un área de 324 metros cuadrados, de 18 por 18 metros. En el centro está el objeto en sí, con un radio de 7 metros delimitado a su alrededor, para que los empleados de la Fundación no pierdan la cabeza. Lo siento por el humor negro. También siempre se encienden varios focos en la celda, proporcionando la cantidad de luz necesaria. Disponen de fuentes de alimentación de reserva para un funcionamiento ininterrumpido. SCP-3026 fue entregado a la Fundación luego de recibir una llamada anónima. Lo encontraron en un almacén en Colorado, debajo de varios focos. La investigación reveló que el espacio fue alquilado por una empresa ficticia asociada con Ari Cooljet. Se dejó cuidadosamente una nota en la puerta del almacén para los agentes de la Fundación. La carta hablaba de la criatura en su interior, su comportamiento peligroso y sus características como la necesidad de luz. El autor de la nota, un cierto diseñador, reveló que encontró el objeto entre las exhibiciones de su propio trabajo. La criatura se quedó atrás con un pequeño cartel titulado At the Perceptis. Fue un texto filosófico sobre el conflicto del individuo en el mundo y los intentos de encontrar su lugar en él. El autor se centró en los sentimientos y las percepciones. Quitar el cerebro es supuestamente un acto de privar a un individuo de su órgano sensorial más grande. El creador del Neurobor a la moda también afirmó que el objeto es el pináculo del arte. El cartel estaba firmado con el nombre de El Jardinero. El diseñador a su vez destacó que nadie en su empresa tuvo nada que ver con el objeto. Primero, porque no era arte, sino algo completamente idiota. Segundo, afirmó que conoce a El Jardinero personalmente, que no son capaces
capaces de hacer algo así y que se especializan en plantas inductoras de alucinaciones. Y tercero, no encaja con el tema de la exposición. De todos modos, nadie ha visto al jardinero desde que se descubrió el objeto. Por cierto, el jardinero está supuestamente asociado con la creación de otro objeto SCP bajo el número de 3424. Este es un objeto seguro, un limón. Una persona que mira al cítrico desde 1 metro de distancia comienza a ver a un adolescente latinoamericano. Para hacer eso, tienen que parpadear y chasquear los dedos sin romper el contacto visual. Sabemos que quien aparece junto al limón coincide con la descripción de un adolescente que desapareció en Texas. Esto es lo que pienso. SCP-3026 no tiene nada que ver con una persona humana, aparte del hecho de que se ve como una persona cuando está en su estado de calma, lo que significa que no es una persona que ha sido modificada bajo la influencia de algún tipo de fuerza. Al contrario, algo creó este objeto con apariencia humana. Como tal, solo veo una opción aquí, que sea una obra de un ser racional. Esta conclusión tampoco apunta a el jardinero. Hay suficientes plantas carnívoras en el mundo que pueden formar la base del objeto. También se podría suponer que un hongo ha infectado a un ser humano, convirtiendo todo su cuerpo en una especie de cera. Pero esas teorías con virus, bacterias y hongos no se sostienen, ya que no hay casos de infección. Supongamos que SCP-3026 fue creado por una forma de vida extraterrestre inteligente. En ese caso, estas criaturas tenían objetivos muy específicos o son perversos. Puedes estar de acuerdo en que cualquier criatura que diga ser racional es capaz de estudiar en detalle. En este caso, fue una persona que fue el sujeto de investigación de la inteligencia alienígena. Me parece poco probable que un ser inteligente no se dé cuenta del hecho de que las personas no se estiran así y que caminan sobre 2 extremidades en lugar de 4. Esto significa que los creadores tienen recursos limitados y no pudieron crear un diseño completo o que se creó exactamente como se pretendía originalmente. La única interacción de SCP-3026 con el mundo es extraer el cerebro de los seres vivos. La liberación de la sustancia cerosa y los sonidos fuertes sirven más bien para preservar la integridad del objeto. Se repara a sí mismo cuando está dañado y se protege cuando se ve amenazado. ¿Significa esto que fue creado específicamente para recolectar cerebros? Hay algo en eso, por supuesto. El hecho de que parezca un niño ayuda a llamar la atención, ya que está sentado en el suelo, solo y perdido. De hecho, todos los demás transeúntes vendrán a preguntar, ¿está perdido el pobre? ¿Necesita ayuda? Los brazos que se extienden 7 metros ayudan a agarrar a la víctima más rápido y también evitan que la víctima se acerque lo suficiente para infligir daño físico. Por sí solo, SCP-3026 no parece especialmente inteligente, parece más un animal acorralado. Si su única función útil es obtener cerebros, significa que los cerebros son necesarios para su supervivencia o para los propósitos desconocidos de sus creadores. En el segundo caso, el objeto debe tener mantenimiento y soporte. Como mínimo, el cerebro extraído debe colocarse en algún lugar para su almacenamiento. A pesar de una posible teoría que involucra el desplazamiento espacial, esto no se ha observado para SCP-3026. De hecho, ni siquiera hace nada con el cerebro después de extraerlo. Después de muchos años de estudiar los objetos de SCP, nada me sorprende. Pero la creación del Neurobor a la moda para buscar cerebros sin motivo me parece poco probable. Más porque los especialistas de la Fundación no encontraron conexión entre SCP-3026 y seres inteligentes desconocidos. Me inclino más por otra teoría, no menos extraña que esa. Primero, creo que el objeto fue creado por personas con tecnologías desconocidas y otro objeto. Y segundo, es poco probable que el propósito del creador haya sido el robo de cerebros en particular. Dada la conexión del objeto con el mensaje Are We Cool Yet, podría ser un genio loco, aspirando a convertirse en artista. Es posible que previamente haya intentado obtener el reconocimiento de miembros de este movimiento artístico, pero no fue aceptado. O el autor podría haber estado tratando de dañar a los artistas, dada la peligrosidad del objeto. Luego pensé otra cosa. Es muy parecido a un intento de cubrir las pistas de uno y enmarcar a alguien más. SCP-3026 fue creado para ser extraño y peligroso, o resultó ser un experimento fallido. En cualquier caso, el autor decidió abandonar la criatura entre las exposiciones del movimiento Are We Cool Yet. Luego adjuntó una nota en nombre de una persona en particular, el jardinero. Pero no podemos excluir la posibilidad de que el jardinero sea responsable de la aparición de SCP-3026. Por ejemplo, el objeto deja de producir su líquido ceroso después de varias horas sin luz, muy similar a la fotosíntesis con la que el jardinero debería estar bien familiarizado. El centro no cree que el jardinero haya estado involucrado en la creación de SCP-3026, pero los operativos de la Fundación aún no encuentran al artista y eso es sospechoso en sí mismo. Por otro lado, la persona que escribió la nota podría haberse ocupado de ello fácilmente. El mensaje Are We Cool Yet es un movimiento de arte con elementos de vanguardia y surrealismo, centrado en objetos, entidades y criaturas anómalas. No tienen liderazgo ni estructura establecida, reglas o incluso una condición específica para ser miembro. Son artistas libres cuyo único requisito es trabajar con lo anómalo. Las personalidades creativas son creativas. Por un lado, estoy listo para creer en el artista que creó a SCP-3026 y lo considera el pináculo del arte, pero su apariencia realmente me deja perplejo. Gucci, por supuesto, creó un vestido grunge de los 90 para hombres por $2,000, pero un niño de 10 años con un traje rojo, lentes oscuros y un salmonete de cera en la cabeza. Ningún artista que se aprecie en el siglo XXI llamaría esto el pináculo de la creatividad. Por lo tanto, recomiendo que la Fundación busque al creador de SCP-3026 solo entre los artistas fallidos de la década de 1980. Aparte de eso, los documentos
documentos que ya he mencionado informan sobre otras circunstancias del descubrimiento del objeto. Debo mencionar que los artículos me llegaron de una fuente no verificada y que difieren de los datos oficiales en varios puntos. Decían que SCP-3026 fue visto por primera vez por un agente que había comenzado a investigar una serie de asesinatos brutales. Supongo que estamos hablando de cráneos rotos y cerebros arrancados. Luego, el objeto fue atraído a una celda de detención autónoma con la ayuda de un empleado de clase D y llevado a una de las zonas. Esto no quita las sospechas del jardinero, pero aún no sabemos nada. Solo hay que confiar en las palabras del diseñador, que el jardinero no es capaz de haber creado el Neurobor a la moda. Entonces, ¿qué piensas sobre el origen de este objeto y su propósito? Comparte lo que piensas en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete, porque arriesgo mi vida para contarte esto y tengo más para compartir contigo.